Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y continuamos hoy en nuestra charla sobre cómo sanar y reparar nuestros pecados. Y continuamos con el pecado de adulterio, incesto, actos impuros, sexo fuera del matrimonio y pornografía. Muchas personas acostumbran a llamar a estos pecados los pecados contra el sexto mandamiento o pecados sexuales, y le dan una importancia y gravedad mayor que la que tienen los pecados contra la caridad, que a mi entender son mucho más importantes, graves y difíciles de reconocer y aceptar. Empecemos diciendo que Dios creó el sexo y nos hizo seres sexuados con un determinado sexo. E insisto aquí que solo hay dos sexos, masculino y femenino. Esos inventos y creaciones modernas que responden a una ideología de géneros es un error garrafal, porque Dios nos creó hombre y mujer, varón y hembra. No hay tercer sexo o género, como le llaman, y todo ese abecedario del lenguaje de género que utiliza las letras LGBTI+, Q, que niegan la creación de Dios y el origen y naturaleza de los sexos que solo son dos, no tienen nada que ver con la realidad. Son una creación, un invento. Ahora bien, las culturas han estado influidas por el puritanismo, la falsa moral, la hipocresía y otros vicios que han hecho que se vea el sexo como algo sucio, tabú, de lo que no se habla, y de esa manera lo han enquistado en una visión negativa que ha hecho que como un péndulo que va de un extremo al otro, de un lado esté el puritanismo y en el otro extremo se haya creado toda esta ideología de géneros que quiere venderse como flexible, ajustable y adaptada a todos los gustos y percepciones. Sí, porque de eso se trata, de percepciones distorsionadas que hablan de que la concepción de los dos sexos originales es un rígido sistema binario, así le llaman ellos, por lo que muchos se denominan no binarios, heteroflexibles, queer, gay, lesbian, homosexuals, bisexuals, transgénero, transvesti, transexuales, y así han creado categorías hasta el infinito, llegando al ridículo de aquellos que incluso se identifican no como personas, sino como animales, plantas, objetos, y hablan incluso de aprobar el matrimonio con uno mismo, con un cocodrilo, con un árbol, con cuanta cosa se les ocurre. Y en esa agenda woke se ha llegado a aprobar el matrimonio del mismo sexo, negando lo que Dios creó y el concepto de matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. Pero voy a poner aquí un stop, una parada, porque de eso no se trata el tema de hoy. Se trata de estos pecados llamados sexuales y vamos a empezar por el adulterio. El adulterio tiene como referencia el irrespeto a los votos matrimoniales contraídos ante Dios al recibir el sacramento del matrimonio. También es adulterio el irrespeto a la persona con la que se tienen lazos de unión afectiva en aquellos que no estando casados por la iglesia, lo están por lo civil, que aunque no les confiere una gracia santificante por el voto ante Dios, supone un reconocimiento social de una relación de pareja entre un hombre y una mujer. Cuando yo explicaba las heridas del pasado, mencionaba que las experiencias de familiares cercanos que cometían adulterio manteniendo relaciones sexuales con otras personas era una herida en el niño o la niña, o en el adolescente o en el joven que conocía que su padre o su madre mantenían ese tipo de relaciones que dañaban al matrimonio y afectaban a los hijos. De modo que al llegar adultos, llegan con la idea preconcebida de que el matrimonio puede disolverse por el divorcio o romperse por causa de traición, engaño e irrespeto a los votos sagrados. Esto hace que el niño, el adolescente o el joven que ha vivido esa herida
tiende a repetir el mismo patrón de comportamiento porque la fidelidad y el respeto han perdido su valor ante los ojos de ellos. También la cultura moderna, con la exacerbación de la sexualidad, presentando el sexo casi explícito en los medios de comunicación, ya no sean novelas, películas o programas de televisión, hacen que los niños, en la medida que van creciendo, se desarrolle una falsa idea del sexo y una errónea necesidad de exposición sexual, de búsqueda de estímulos sexuales y promoción de las relaciones sexuales antes del matrimonio. También en las escuelas se ha insistido durante mucho tiempo en asumir el rol de los padres, decidiendo enseñarles a los niños una falsa educación sexual que compromete el normal desarrollo de los niños, lo que unido a la falta de educación de los padres hace que estos no preparen sanamente a sus hijos para abordar esos temas sin tapujos, con falsos conceptos, para que nadie suplante a los padres en esa labor que solo a ellos les corresponde. Ahora bien, al hablar de incesto, nos referimos a las relaciones entre personas que tienen una relación filial o familiar cercana, como la que se establece entre padres e hijos, entre hermanos, primos, etcétera, que suelen darse en familias que no poseen valores morales y familiares, a los que se les suele llamar rudos, porque normalmente son aquellos que viven en zonas alejadas de las áreas urbanas, en zonas remotas, donde viven en estrechos marcos endogámicos. Son pequeños grupos sociales muy pequeños, muy cerrados, por lo que se comportan de una forma amoral, o sea, donde hay ausencia de una moral de pudor y valores familiares. En algunos casos se producen actos de abuso sexual intrafamiliares que marcan profundamente a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes abusados, lo cual constituye un pecado grave. Quisiera aquí distinguir también lo que a veces algunas personas se confiesan confusamente al decir que tienen malos pensamientos, como si de pensamientos impuros se tratara. Malos pensamientos se refiere a pensar mal de una persona, desearle mal a una persona, juzgar mal a alguien. Y aunque los pensamientos impuros son malos, no se pueden confundir estos dos conceptos. Ahora bien, pasando a los pensamientos impuros, esto se refiere a ideas, deseos e imágenes impuras que pueden movernos a actos impuros. Mirar a un hombre guapo o a una mujer bella no es impuro, pues Dios nos dio ojos para ver. Impuro es imaginar qué haríamos con ellos o insinuarnos a ellos para intentar tener relaciones y cometer actos impuros. No es lo mismo sentir que consentir. Muchas veces los pensamientos impuros se derivan de actos impuros, como es ver la pornografía, que tristemente hoy, con el Internet, está al alcance de la vista por lo fácil que es acceder a sitios para ver videos o películas pornográficas. Es importante entender que ver pornografía no es un acto privado que no afecta a nadie. Insisto en que cuando vemos pornografía nos hacemos cómplices de una industria millonaria que utiliza a las personas como mercancías, como un pedazo de carne, en que en su mayoría son víctimas de tráfico humano, víctimas de abusos sexuales, víctimas de tráfico sexual, lo que se llama la trata de blancas, sobre todo cuando se refiere a mujeres que son engañadas y con la promesa de darles un trabajo, son casi esclavizadas, le quitan los documentos de identidad, ya sea el pasaporte o el ID, y son llevadas a un lugar donde son prostituidas y en algunos casos son incluso drogadas. Por lo que cuando damos clic en esos sitios pornográficos, nos hacemos cómplices de esos actos contra la humanidad, donde se ven de sexo como si las personas fueran pedazos de carne, objetos de la lujuria y no personas humanas, abusadas, esclavizadas y explotadas. De ahí la gravedad de estos pecados. Es importante informarse
para entender lo degradante que es cometer esos pecados y cómo ellos no solo dañan a esas personas utilizadas en esa industria, sino que nos daña profundamente a nosotros, en nuestra conciencia y dignidad, y también a toda la sociedad. Bien, luego de entender cuál es la raíz y el origen de estos pecados, tendremos que preguntarnos cómo podemos sanarlos. Y para sanarlos hay que entender que no es fácil sobre estos pecados trabajar. Hay que trabajar duro, en serio, y hay que buscar ayuda. Porque el adulterio rompe no solo lo sagrado del voto comprometido ante Dios, que supone un daño espiritual, un daño a la gracia santificante que la pareja recibe en el sacramento, sino un daño psicológico al afectar la autoestima, el respeto y la dignidad de la persona que sufre la traición de su pareja. Eso necesita ayuda psicológica individual y de pareja, y eso toma tiempo, porque hay que reconstruir la confianza rota y la parte que comete el adulterio necesita ser honesto, honesta y debe romper totalmente toda relación y comunicación con la persona o personas con las que cometió ese pecado. Y esto supone un compromiso de ambas partes, mucho diálogo y un acuerdo mutuo para que la desconfianza y el recelo no rompan el proceso de sanación. En cuanto al incesto, su sanación supone un cuestionamiento de los valores familiares y morales, pues muchas veces esto se manifiesta como forma de abuso sexual, de abuso de poder y de ruptura de los lazos de familia, que puede tener consecuencias de hijos cuya identidad se complica por las relaciones filiales y familiares entre los que lo realizan. También necesitan ayuda psicológica para superar el trauma y en muchos casos puede generar un cuestionamiento legal por el abuso de los adultos hacia los menores envueltos en él. Los jóvenes que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio se exponen a la destrucción de su futuro profesional e intelectual al verse abocados a un posible embarazo, a dejar los estudios para trabajar y la obligación de mantener a un hijo cuando aún no están maduros para asumir la paternidad o maternidad, recayendo sobre sus familias la responsabilidad del mantenimiento y proveer tanto por los padres como por los hijos. Esto requiere de un apoyo fundamental de la familia, una organización del tiempo para que puedan continuar sus estudios y no hipotequen así su futuro. Es importante educar a los hijos en el valor de la responsabilidad respecto a su sexualidad. En nuestras comunidades se dan cursos para los niños, adolescentes y jóvenes del programa titulado Teología del Cuerpo, inspirada en las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, que educan el respeto y dignidad del cuerpo humano en las etapas de la infancia, adolescencia y juventud. En cuanto a la pornografía, este pecado tiene una connotación moral y social muy grande, por lo que hay que hacer conciencia de que su consumo supone complicidad con el tráfico humano, el tráfico y el abuso sexual, que alimentan una industria millonaria, por lo que tanto jóvenes como adultos deben entender el daño que esto causa. Y en el caso de una adicción profunda, será necesario recibir ayuda psicológica o participar en aquellos grupos de los que son adictos al sexo y a la pornografía de tipo anónimos, similar al de Alcohólicos Anónimos. En lo relativo a los pensamientos impuros, es importante tomar conciencia del respeto a sí mismo y al prójimo, y es necesario tomar una firme decisión de evitarlos, ayudados con ejercicios espirituales y oraciones, acercándose al sacramento de la penitencia. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que por hoy es suficiente. Hemos abordado los pecados más comunes que cometemos, tratando de entender el daño que ellos causan en nosotros y en otros. Sabemos que Dios es misericordioso y siempre nos perdona, pero nosotros tenemos que ser responsables y cuidadosos de no cometer esos pecados y evitar recaer en ellos cometiéndolos una y otra vez. No es posible que nos confesemos una y otra vez de los mismos pecados, porque de esa manera estaríamos diciendo que no hacemos nada para cambiar, por evitarlos, entendiendo que nosotros solo con nuestras fuerzas humanas y nuestra voluntad no somos lo suficientemente fuertes como para combatirlos.
Por eso necesitamos acogernos a la gracia de Dios con una voluntad decidida y determinada a no cometerlos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo por nuestra colaboración con Él en nuestro crecimiento espiritual y personal. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó nuestro mensaje, dele like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares amigos reciban también el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga.